Se me ha quedado tupida esto. Vale, yo creo que ya está. Buenas tardes, bienvenidos a todos vosotros. Hoy vamos a iniciar la segunda sesión de la neuroeducación empresarial. Hoy la vamos a denominar el arte neurotech de hacer comprar, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño repaso de las asignaturas que componen la neuroeducación empresarial y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la última vez, de las sesiones, la primera sesión que vimos, asignaturas de neurofisiología y neurobiología. Hoy vamos a ver la neurotecnología, que son las TICs, las APP, el Big Data, la neurotecnología, y hacer comprar, que es la siguiente parte, que es el marketing y ventas, que consiste en provocar la venta. Luego, la próxima sesión, veremos las finanzas, recursos humanos y el D, el I más D más I. Luego, la siguiente sesión, veremos la asignatura en qué consiste la neurofilosofía, la neuroantropología y la neuropsicología. Y terminaremos la quinta y última sesión, la neuropsiquiatría y la neurosociología. Vale, bueno, pues vamos a empezar. Espero que os guste, ¿vale? Es una, como os dije en la primera sesión, es la presentación a nivel mundial de la neuroeducación empresarial, ¿vale? Sesión 1, lo que vimos la última vez, que es la biología de la empresa. Vimos la interpretación de los estímulos sensoriales, es decir, a través de los sentidos es la interpretación que le damos, por ejemplo, a lo que escuchamos, y esa información que recorre desde la primera estímulo que recibe el cerebro, que va hasta el cerebro y hasta la médula espinal, va a una velocidad de 320 kilómetros por hora, ¿vale? Vimos también cómo funciona el circuito pensamiento, emoción, sentimiento y cómo trabaja el sistema nervioso central y el periférico. Vimos también la biología de la neurona, ¿vale? Como el cableado, el circuito neuronal, los neurotransmisores y cómo descargas impulsos eléctricos, ¿vale? Al final somos química, es decir, son corriente eléctrica, ¿vale? Luego vimos la neurotecnología por encima, que es la interfaz cerebro-máquina, ¿vale? Vimos la inteligencia artificial y la neurotecnología, es decir, son mapas mentales, ¿vale? De hecho, hoy en día se trabaja gracias a los mapas mentales para ver cómo funciona el cerebro. Luego vimos lo que es el concepto de la epigenética y la genética, cómo están influidos, cómo está expuesto todo lo que nos rodea y cómo interpreta el cerebro. ¿Bien? Y luego los problemas de hoy en día, de los déficits y trastornos mentales, que tienen que ver mucho con la sobreestimulación sensorial social, ¿vale? Que es una de las causas primordiales, por no decir las más importantes, de todas las enfermedades contemporáneas, como puede ser la depresión, como puede ser la ansiedad, las afasias, ataxias y todas las enfermedades que van en relación a una sobreexplotación de nuestro sistema nervioso. Bien. Vamos a empezar con uno de los padres contemporáneos de los estudios de la neurociencia. Bien. Se llama Rafael Yuste. Rafael Yuste, tenéis que saber que es el ideólogo del proyecto BRAIN. Como vimos, hace unos años hubo el genoma humano gracias a la inversión en Estados Unidos, fue un proyecto muy especial, de Barack Obama, ¿vale? Tenéis que saber que los neurobiólogos llevan más de 100 años intentando descifrar los circuitos neuronales que generan la actividad neuronal, el comportamiento. Todavía no se ha podido
descifrar el cerebro por su complejidad. ¿Bien? Es decir, hoy en día estamos entre un 10 y un 15% de saber realmente lo que nos pasa y cómo funciona el cerebro. Aquí podéis ver, son unas anotaciones a modo de lo esencial de lo que vamos a ver y los estudios de Rafael Yuste. Tenéis que saber que hay alrededor de 85.000 millones de neuronas. Cada una de ellas están conectadas con otra, ¿vale? Es un sistema tan enorme y numéricos como todo el Internet humano, ¿vale? Estas nuevas neurotecnologías podrían marcar el comienzo de una revolución en la neurociencia, permitiéndonos descifrar las bases científicas de nuestras mentes y facilitar la comprensión y el tratamiento novedosos de las enfermedades mentales y neurológicas. Pero hay que saber que intentar entender el cerebro mirando las neuronas una a una es como intentar ver una pantalla de televisión mirando un píxel. Por mucho que se mire un píxel, nunca dará información para saber qué es lo que ocurre en la pantalla de televisión, ¿vale? Un ciudadano individual no es democracia, es necesaria la existencia de muchos ciudadanos. Es la interacción entre ciudadanos lo que la genera, ¿bien? A modo de ejemplo. Vale, estoy teniendo algún fallo con esto. Vale. Bien, la interfaz cerebro-computadora puede estimular los circuitos neuronales de las personas. A ver. Y esto se utiliza, por ejemplo, en pacientes de Parkinson y de depresión. Hay dos maneras, como podéis ver, como os he puesto, hay electrodos implantados en el cerebro, que es una técnica invasiva, es decir, que va dentro del cerebro. Pero iremos viendo luego las imágenes para que se pueda entender. Y luego hay otra técnica, que es la menos agresiva, que es la no invasiva, mediante descargas eléctricas, ¿vale? Con ello se logra la regulación química, así como la biológica, ¿vale? Se estudia mucho, como visteis, para las enfermedades contemporáneas. Bien. Hay varios objetivos del proyecto Brain Activity Map. ¿Ven? Una de ellas es desarrollar técnicas para medir la actividad de estos circuitos y ver la televisión en grande, los mapas mentales, en que consiste. Como vimos en la primera sesión, es decir, hay imágenes gracias al RMI, ¿vale? Para poder ver cuando hay una actividad cerebral qué partes del cerebro se encienden. Otro de los objetivos es el desarrollo de técnicas para alterar la actividad de estos circuitos, retocando las conexiones averiadas y manipular esos circuitos. Veremos también un poquito más tarde algunas maneras de poder lograr eso, como es el método CRISPR o la optogenética, ¿bien? Para poder apagar genes, los genes que tienen disfunciones, para poder apagar. Luego, analizar los datos computacionalmente. Son datos de millones de neuronas que cambian con una velocidad de milisegundos. El objetivo principal es mapear la actividad completa del cerebro para poder saber lo que realmente nos pasa como ser humano. Bien, aquí es lo que os hablé. Vamos a entrar de lleno en el tema de la neurotecnología. Como podéis ver en las imágenes, la primera a la izquierda, que es una persona que tiene un casco con electrodos, ¿vale? Es una técnica no invasiva, ¿vale? Es por encima del cerebro, que se coloca encima del cerebro, ¿vale? Del cuero cabelludo. Y luego está la técnica invasiva. De hecho, Elon Musk es lo que quiere hacer con el Neuralink para poder mejorar ciertas capacidades del ser humano, así como arreglar y equilibrar las funciones vitales, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si hemos perdido visión, ¿vale? Pues poder mejorar. Veremos luego lo que la persona, el primer cyborg,
del mundo que usa esa técnica, ¿vale? Estas tecnologías van a poder descifrar los problemas neurológicos mentales, ¿vale? Estamos en el comienzo. La base de la inteligencia artificial son las bases neuronales, basadas en modelos matemáticos de los circuitos neuronales. Las interfaces cerebro-computadora utilizan algoritmos de inteligencia artificial para decidir qué es lo que la persona quería hacer. Estos algoritmos adivinan la intención de la acción y la complementan. Bien, entonces, por una parte, en las imágenes de abajo podéis ver las redes neuronales. Bien, como podéis ver, son sinapsis, ¿vale? Con sus neuromoduladores, ¿vale? Que pasan la información de una célula a otra. Las neuronas no se tocan entre sí, tienen un hilo fino que las separa y es por donde pasan la actividad eléctrica, ¿vale? Para pasar una información de una a otra. Y luego, como podéis comprobar, las redes artificiales son exactamente con la misma intención, con el mismo modelaje de cómo se logra crear redes, en este caso artificiales, enormes, ¿vale? Tenéis que saber que son, como os dije antes, son 85.000 millones de neuronas, ¿vale? Repartidas por todo el cuerpo. A día de hoy se está haciendo este tipo de actividades, ¿vale? Pero tenéis que saber que todavía estamos lejos de entender realmente lo que le pasa al ser humano, ¿vale? Bien, como podéis ver, aquí en la imagen arriba a la izquierda, eso se le llama el método CRISPR, ¿vale? CRISPR. Bien. Hoy en día, en el genoma humano se puede editar, se puede copiar, se puede pegar, ¿vale? Genes, reemplazar genes defectuosos para poder poner unos nuevos y recuperar así la regulación vital, ¿vale? En la imagen de la derecha podéis ver también un ratón con una pequeña luz. ¿Podéis ver? Bien. Pues eso lo que permite apagar genes, ¿vale? De manera voluntaria, por ejemplo, si hay un gen que está defectuoso o que no funciona, con eso se permite apagar ese gen, ¿vale? Para poder crear nuevas conexiones. Si hay, imaginaros que, por ejemplo, como podéis ver aquí, en el genoma humano, en el ADN, supongamos que un gen está defectuoso, se lo apaga de manera voluntaria, ¿vale? Para poder reconectar con las neuronas que están bien, ¿vale? Abajo podéis ver que es bastante curioso, es como si tuviera una lámpara ahí incrustada en el cerebro, es el primer cyborg, ¿vale? Este señor tenía dificultades en la visión para diferenciar los colores, ¿vale? Entonces ahí es una técnica invasiva directamente incrustada en el cerebro para poder potenciar, en este caso, lo que es la visión. Bien, hay que saber que el cerebro es química. Como os comenté antes, las neuronas, la información pasa a través de impulsos eléctricos, ¿vale? Cuando hay entre ciertas neuronas, cuando la electricidad no pasa, ¿vale? Es cuando aparecen las enfermedades y cosas que permiten que no funcione bien el cerebro, ¿vale? De ahí todas las enfermedades contemporáneas, ¿vale? Es decir, se estudia el cerebro para poder saber realmente lo que le pasa al ser humano. Y otra que es la más clásica y entre comillas la más fácil y la más sencilla, que es la farmacología, los medicamentos. Todo eso consiste en regular la química del cerebro y del cuerpo para que todas las capacidades, las funciones ejecutivas, por ejemplo, funcionen bien. Cuando ya empiezan a fallar es cuando pues, aparecen, por ejemplo, las funciones ejecutivas, es decir, el habla, ¿vale? O luego el aparato locomotor, puede ser también la concentración, la atención, es decir, vamos con el paso del tiempo se va degradando este tipo de informaciones, ¿vale? Bien,
A raíz de ahí, y además la empresa Neuralink de Elon Musk, eh, a ver, es grave, es como todo. Al final, dependiendo de cómo se utiliza el conocimiento, puede ser tanto para lo bueno y para lo malo. En este caso, como vimos antes, el impulsor del proyecto BRAIN, que es Rafael Juste, ha participado para llevar a cabo unos neuroderechos, ¿vale? Con la intención de proteger la ciudadanía de piratas, ¿vale? De acciones que permiten tenerlos controlados, ¿vale? Como podéis ver, por una parte, es el derecho a la privacidad mental, ¿vale? Es decir, proteger lo que uno piensa, la actividad mental, que no va siendo otra cosa que es lo que nos define como seres humanos, de quiénes somos, ¿vale? Luego esos derechos protegen también a la ciudadanía para la defensa de la identidad personal, es decir, con algoritmos de la inteligencia artificial. Decidir por nosotros. Son técnicas no invasivas, ¿vale? Tal como el primer cyborg, como visteis, sirve también para el aumento y el mejoramiento cognitivo, ¿vale? Es un derecho equitativo. Pero claro, luego frente protege a la desigualdad económica y tal. Es decir, para que las personas, y no solamente las personas que tengan poder adquisitivo, puedan acceder a este tipo de tratamiento. Y luego hablamos de sesgos, ¿vale? La inteligencia artificial, con sus algoritmos, llevan sesgos que discriminan grupos de la población, mujeres, minorías raciales, minorías religiosas o étnicas. ¿Bien? Gracias a ello, vamos a pasar al segundo apartado, que es hacer que te compre. Bien, como podéis ver, y seguramente conoceréis, la teoría de las inteligencias múltiples del neuropsicólogo y profesor de la Universidad de Harvard, Howard Gardner, ¿vale? Es decir, cada inteligencia son partes del cerebro, como podéis ver, por ejemplo, la inteligencia intrapersonal, ¿vale? Que es la inteligencia de uno mismo, del autoconocimiento, ¿vale? Que engloba también nuestras creencias, pero bueno, lo veremos en la próxima imagen, y parte del lóbulo frontal, ¿vale? Tal como la inteligencia interpersonal, ¿vale? O la espacial, ¿bien? Luego está el lóbulo parietal, que es la inteligencia donde sale, donde parte de la inteligencia cinestética corporal, ¿vale? Luego está el lóbulo occipital, que engloba la inteligencia lógica matemática y la lingüística, ¿vale? Y luego, como veréis abajo, el lóbulo temporal, que engloba la inteligencia naturalista y la musical, más o menos. Es decir, que eso no es a ciencia exacta, como os podéis imaginar, el cerebro es un misterio, sigue siendo un misterio. Todavía no se sabe en este siglo si se va a poder resolver, pero bueno, los neurocientíficos están en ello, ¿vale? Hace unos cuantos años, unas cuantas décadas, gracias a Daniel Goleman, ¿vale? El precursor de la inteligencia emocional, ¿vale? Como podéis ver, esta inteligencia emocional engloba otras dos. Una que es la inteligencia intrapersonal, como os comenté, que es de sí mismo, ¿vale? Que es el autoconocimiento, y para ello es la capacidad para conocerse a sí mismo, ¿vale? Sus características, como podéis ver y leer, sirve para reflexionar, planificar, soñar, imaginar, pensar y evaluar, ¿vale? Dentro de la inteligencia intrapersonal está también una que se menciona bastante, que tiene que ver con el tema de las creencias, incluso parte de las religiones, ¿vale? Que engloba las creencias, la trascendencia, la fe, las leyes universales y las religiones, ¿vale? Para complementar la inteligencia intrapersonal, perdón, ¿vale? Tiene que haber un concepto, como os comenté antes, que es el exterior, ¿vale? Todo lo que nos rodea, que es la epigenética, ¿bien? Y ahí entra en juego la inteligencia interpersonal, ¿vale? Que es la capacidad para conocer y comprender a los demás. Sus características son, por ejemplo, comunicarse, relacionarse, organizar, observar
intercambiar, empatizar. Es todo lo de dentro hacia el exterior, ¿vale? Siendo la inteligencia intrapersonal. La inteligencia interpersonal es todo lo del exterior, ¿vale? Hacia adentro. ¿Bien? A eso se compone la inteligencia emocional. Vamos a seguir con la siguiente, que es la inteligencia musical, ¿vale? La inteligencia musical es la sensibilidad especial para la música. Sus características son cantar, escuchar, silbar, tararear, bailar, componer, ¿vale? Y todo eso lo hemos plasmado, en este caso que nos interesa, es hacer comprar, ¿vale? Es decir, la entonación tiene mucha importancia, la manera de cómo se expresan, como podéis ver, tonos de voz y la comunicación verbal. Luego también son muy importantes los silencios. Se suele decir que en la negociación los silencios se guardan y cuando la primera persona, cuando habla, es la que suele perder la negociación, ¿vale? Es también la capacidad armónica, es decir, es un idioma matemático, hay que saber, ¿vale? Luego está el desarrollo de sentidos, la expresión para poder crear y sobre todo generar un interés fuerte para que las personas nos compren, ¿vale? Hay una de las leyes, creo que para mí sería la más importante, ¿vale? A la hora de vender o a exponerse, es el 90% de escucha activa, es decir, es muy importante de desarrollar, aprender a escuchar con mucha atención, ¿vale? Y a hablar poco, ¿vale? Ahí se queda en un 10% que es el habla. Luego está la inteligencia corporal sinestésica, ¿vale? La inteligencia corporal kinestésica es la capacidad de unir el cuerpo y la mente para lograr el perfeccionamiento del desempeño físico, ¿vale? No os he dicho que lo que entraréis más adelante en el libro que he escrito para poder desarrollar, hay ciertas técnicas que permiten desarrollar y fortalecer cada una de esas inteligencias mediante juegos didácticos o ejercicios prácticos para poder, por una parte, desarrollar más el coeficiente intelectual, ¿vale? Aparte de también poder mejorar a sí mismo, ¿vale? Los aspectos, como podéis ver en la inteligencia corporal sinestésica, es la unión cuerpo-mente, ¿vale? Hay una de las prácticas de las más eficientes, que es la práctica del yoga, ¿vale? Vamos a ver los aspectos psicomotrices, funciones y ejecutivas, ¿vale? Como puede ser la comunicación no verbal, el equilibrio, la flexibilidad, la velocidad, la coordinación y sobre todo un aspecto que lo reitero bastantes veces en mis cursos y conferencias es la respiración. Es decir, uno es cómo respira a la hora de cuando está nervioso, es decir, como me habréis podido ver que al principio estaba un poco nervioso y me he parado a respirar, pues lo que hace eso es tranquilizarse, ¿vale? Es decir, tenéis que saber que el cerebro funciona con oxígeno, es decir, a mayor aporte y continuo de oxígeno, más calmo uno se encuentra, ¿vale? La finalidad también es aprender a ser agradecido, ¿vale? Como también los deportistas utilizan mucho a nivel deportivo y profesional, ¿vale? Llevan a cabo un entrenamiento mental deportivo, ¿vale? Es decir, a pesar de haber contratiempos, de haber cosas que no se había previsto, ¿vale? De seguir manteniendo la calma, ¿vale? Allí está el rol de los neurotransmisores, que son la dopamina, la adrenalina y el glutamato, ¿vale? Lo que vimos antes. Vale. Hay una inteligencia que es muy importante y además es el antónimo de la inteligencia emocional, que es la inteligencia lógica matemática. La inteligencia lógica matemática es la sensibilidad especial para analizar y razonar, ¿vale? Sus características son experimentar, razonar, procesar, analizar, observar, solucionar, ¿vale? Como os he puesto,
es el antónimo de la inteligencia emocional, ¿vale? Es para hallar un equilibrio emocional. El equilibrio se halla entre los opuestos, ¿vale? Luego permite también desarrollar, fortalecer y mejorar esa inteligencia que es en base a llevar a cabo estrategias, ¿vale? Estrategias, por ejemplo, comerciales, estrategias financieras, ¿vale? Y luego, sobre todo, la medición, ¿vale? Para ver la evolución y si realmente las estrategias que se toman, ¿vale? Tienen el resultado esperado, ¿vale? Una cosa muy importante también de la inteligencia lógica matemática, que es la resolución de problemas, ¿vale? Luego de la inteligencia de los números, de las finanzas, de la productividad, ¿vale? Utiliza también mucho la lógica, ¿vale? Es decir, esa inteligencia lo tienen muchos matemáticos, científicos, que usan la razón, ¿vale? Y la investigación, ¿vale? Para llegar a algo en concreto, ¿vale? Es la inteligencia de las metas, de los objetivos, ¿vale? Y sobre todo de la organización, ¿vale? Entra también un componente importante que es la estadística y las probabilidades. Bien, una pregunta. Si te mejoras a ti mismo, ¿los resultados mejorarían? Os dejo unos segunditos para que lo reflexionéis. Vale. Y vamos a pasar a la inteligencia lingüística verbal, ¿vale? Que es la capacidad especial para comunicarse. Vale. Sus características son el pensar, el pensamiento crítico, el narrar, el improvisar, el leer, hablar y memorizar, ¿vale? Ahí estamos hablando de un conocimiento multidisciplinar. Bien, es decir, se está hablando ya, por ejemplo, en el talento que veremos en la próxima sesión, que es un conocimiento multidisciplinar, ¿vale? Es decir, supongamos que un abogado, bueno, pues que sepa, por ejemplo, de ventas para hacer llegar su negocio. Puede ser también de un profesor que sepa de finanzas para poder mejorar sus finanzas, ¿vale? Es decir, son conocimientos complementarios, ¿vale? Porque a la vez que se hace eso, se abren nuevas autopistas sinápticas en el cerebro, ¿vale? Que permiten moldear, gracias a la flexibilidad, a la neuroplasticidad cerebral y sináptica, para poder ganar en calidad de vida, inclusive en vitalidad. Bien. ¿Qué nos lleva a la inteligencia lingüística verbal? Pues, por ejemplo, a saber expresarse, que es la comunicación verbal. El arte de la oratoria, ¿vale? La asertividad, la fidelización, de cómo fidelizar, qué decir a los clientes para que se queden con nosotros, ¿vale? Luego está la expresión verbal, los tipos de preguntas, porque es todo un arte llevar a cabo tipos de preguntas. Como sabréis, o quizás no sepáis, hay varios tipos de preguntas. Están las preguntas abiertas, que permiten sacar información por ejemplo, a nuestro cliente potencial, ¿vale? Y y preguntas cerradas, ¿vale? Para obtener el sí. Hay que saber que 3 sí seguidos suele ser, venga, me atrevería a decir a un 95% a la consecución de una venta. La inteligencia naturalista es la que más me gusta, la que me parece más interesante y la más potente, ¿vale? Porque sirve de modelo a la naturaleza misma, ¿vale? Es decir, hay que saber que todos nosotros tenemos un rol bien importante en la sociedad. Es decir, todas las personas que existen tienen un rol, tienen un aprendizaje, ¿vale? Y que todo está conectado. Tiene que saber que, por ejemplo, una rosa, es decir, imaginaos que estáis en un jardín, ¿vale? Lo que le afecte a una rosa, por ejemplo, por falta de agua, afectará al árbol que está más próximo, ¿vale? Es decir, es encontrar un sentido de vida potente, ¿vale? Para seguir adelante, ¿vale? Entonces, luego veremos una pequeña incisión sobre la nutrición, por eso que os puse lo de eres lo que comes, ¿vale? Entramos de lleno en la biología, ¿vale? La inteligencia naturalista, ¿vale?
lo que permite es la observación, ¿vale? La curiosidad, la percepción, la experimentación, el sentimiento de implicación, es decir, sentirse parte de algo grandioso. ¿Bien? Y luego permite también diferenciar, clasificar y de lo que hablamos antes, lo de la epigenética. Es decir, si la epigenética, es decir, todo lo que nos rodea está bien, nosotros estaremos bien. Es decir, ahora estamos pasando por tiempos oscuros, ¿vale? Aparte a raíz del COVID, ahora mismo en Europa el tema de la guerra, y eso nos afecta anímicamente, ¿vale? Ahí entra en juego lo que es la inteligencia colectiva, ¿vale? Lo que hablamos, lo que afecta al colectivo, nos afectará a nosotros de manera personal. ¿Bien? Vamos a seguir con la inteligencia espacial visual. ¿Vale? La inteligencia espacial visual podríamos llamarle como el metaverso. ¿Vale? De hecho, es una de las inteligencias que promulga y que potencia lo que es la creatividad, la curiosidad, ¿vale? La imaginación, la genialidad, los sueños también, ¿vale? Y como podéis ver, es la capacidad de pensar en 3 dimensiones, realizar imágenes mentales, percibir visual y espacialmente lo que nos rodea, orientarse. Estudiantes que aprenden con gráficos, esquemas, cuadros, mapas mentales, conceptuales, ¿vale? También, como os dije, es una inteligencia que se puede mejorar, que se puede potenciar, siempre hay ejercicios que se pueden llevar a cabo, son ejercicios prácticos para poder potenciarlo, ¿vale? Luego veréis el libro, la inteligencia comercial, ¿vale? Que en cada uno de ellos sirve de manera unitaria para poder desarrollar esas inteligencias de manera unitaria, ¿vale? Aquí que podéis ver la inteligencia comercial. El prólogo es de Santiago Torre Escudero, que es una persona muy influyente aquí en España en el mundo de las ventas. Y luego en pequeñito podéis ver que es con la colaboración especial del padre del ADN emocional, ¿vale? Elías Azulay Tapiero, disculpe. Y eso lo veremos en la próxima sesión, ¿vale? Como os comenté antes, este libro, y gracias a la plasticidad cerebral y la sináptica, es poder usar esas 8 inteligencias de manera simultánea, ¿vale? En este caso, enfocado al mundo de la venta y el marketing, ¿vale? Seguramente en el 2023 saldrá a la venta el último libro que estoy por terminarlo y por publicarlo, ¿vale? Que es la misma idea, ¿vale? De utilizar esas 8 inteligencias, pero para el día a día, para la vida personal, ¿bien? Entonces, como os puse aquí, teoría de las inteligencias múltiples, el uso simultáneo de las 8 inteligencias, gracias a la neuroplasticidad, la plasticidad cerebral, plasticidad sinápticas, hay otro tipo de plasticidad, por ejemplo, que es la déntrica también, ¿vale? Y con la intención y la finalidad de provocar compras, ¿vale? Es como quien dice, es una expertise comercial. Pongámoslo de otra manera, podría ser un máster resumido en, no sé si son 100 páginas, 100, 110, ¿vale? Para hacer un pequeño resumen, vamos a hacer la relevancia de las 8 inteligencias del neuropsicólogo y profesor de Harvard, Howard Gardner, ¿vale? Entonces, es un bionimo que se está llevando a cabo para entender, siempre con la finalidad, de qué es lo que nos pasa a nosotros realmente como persona, ¿vale? Y eso complementario al mundo de la venta, ¿vale? Hay técnicas, como visteis también. Ahora mismo llevo unos años que está de moda el neuromarketing. No comparto mucho esa filosofía, porque al final eh, la neurociencia, ¿vale? Según el padre de la neurociencia, el doctor Santiago Ramón y Cajal, es una serie de ciencias,
¿vale?, puestas a disposición, ¿vale?, para entender el funcionamiento y la estructura del cerebro. Bien. Entonces vimos las técnicas invasivas, las no invasivas. La más habitual hoy en día es la técnica no invasiva, ¿vale? Gracias al RMI, ¿vale? Y luego las técnicas invasivas, que cada vez se va a hacer más, con la implantación de un chip en el cerebro, se ponen también en el dedo, en el codo, para poder potenciar, inclusive recuperar y fortalecer ciertos sentidos que están atrofiados, ¿vale?, o que tienen algún defecto, y siempre en base a lo que son los circuitos eléctricos, que no pasa la información, no pasa la electricidad entre las neuronas, ¿vale? Luego, muy importante, el tema de los neuroderechos. De hecho, se han llevado a cabo en Chile para poder proteger a la ciudadanía de los piratas mentales, como les llama, ¿vale? Aquí podéis ver los métodos que se utilizan hoy en día, el método CRISPR, ¿vale?, que es la edición de los genes, ¿vale? La autogenética que vimos, del poder apagar ciertos genes que permiten que no permiten pasar la información entre neurona y neurona, ¿vale? Luego es tema eso, de saber que el cerebro, la neurona, es un campo eléctrico, ¿vale?, que recorre desde el primer estímulo de cualquiera de los sentidos, que van al cerebro y hasta la médula espinal, una velocidad de 320 kilómetros por hora. De ahí que sea bastante difícil, por no decir imposible, controlar, como se habla, o gestionar la inteligencia emocional, ¿vale? Porque hay que saber que casi todas, por no decir todas, las emociones son inconscientes, ¿vale? Luego, más adelante, en las próximas sesiones, veremos la neuropsiquiatría, la neurofilosofía y la neuropsicología, psiquiatría también, para poder entender de cómo se puede revertir, ¿vale?, esos impulsos eléctricos desde la base, gracias a una metodología que se llama la visualización creativa, ¿vale?, y gracias a la meditación también. Pero bueno, todo eso lo iremos viendo con la finalidad principal de poder resetear conductas indeseables e ineficientes. Ojo, tenéis que saber que yo no soy médico, ¿vale? Ni psicólogo. Yo pongo a disposición de las personas los conocimientos necesarios para poder prevenir, ¿vale?, y sobre todo crear la curiosidad y la importancia que tiene cuidarse el sistema nervioso y entender cómo funciona, ¿vale? Una de las finalidades de la neurociencia, por no decir la finalidad por excelencia, es saber realmente lo que nos pasa como ser humano, de manera individual, personalizada. De hecho, la medicina que está por llegar va a ser en ese, bueno, de hecho ya lo es una medicina personalizada preventiva. ¿Bien? Luego, esto ya lo vimos, neuroderecho, lo de las inteligencias, ¿vale? ¿Qué parte del cerebro están involucradas o se enciende gracias a las interfaces cerebro-máquina, ¿vale?, para poder llevar a cabo investigaciones más punzantes de saber realmente qué partes del cerebro, ¿vale?, están implicadas en ciertos procesos, ¿vale?, como por ejemplo lo que es el habla, lo que es el sonido, el oído, lo que es la memoria, de cómo funciona, porque hay que saber que nuestras células tienen memoria. Luego vimos las inteligencias, muy importante poder desarrollarlas, cuáles son las inteligencias, cuál es la inteligencia emocional, la interpersonal, la musical, la corporal sinestésica, la lógica matemática. Luego la naturalista, ¿vale? Y este es el libro, La inteligencia comercial, ¿vale? Lo podéis encontrar en mi página web, www.elnúmero1enventas, ¿vale? Y cada inteligencia viene desglosada con ejercicios prácticos para poder desarrollar y perfeccionar ciertas
ciertas habilidades, ¿vale? Por ejemplo, si uno es bastante tímido, ¿vale? Pues por ejemplo, con la inteligencia lingüística verbal, inclusive llegando a hacer cursos de interpretación y teatro, se permite ganar soltura. Es decir, cuando tenemos una debilidad o tenemos un punto débil en nuestras habilidades, bueno, pues siempre se puede mejorar, ¿vale? Entonces, si os parece bien, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Voy a entrar en el chat. Si tenéis alguna pregunta, no lo dudéis. A ver si entro en el chat. Vale. A ver. Sí, que hay bastante. Gracias por vuestro interés. Da gusto. A ver. Mira, nos saludan de muchos sitios, de Colombia, de México, mira, de Madrid. A ver, una pregunta de Antonio González Mir. ¿Usted cree que con el avance de inteligencia artificial la neurociencia ha despegado? Bueno, la neurociencia lleva muchos años. Hay que saber que, como dijimos en la primera sesión, en 1906, ¿vale? El doctor Santiago Ramón y Cajal, junto a Camilo Golgi, bueno, pues dieron el pistoletazo a lo que es hoy en día la neurociencia, ¿vale? Es decir, el entramado, intentar descifrar los circuitos neuronales, ¿vale? Vale, ¿qué más? Sí, como dice Néstor Moya, y estoy totalmente de acuerdo, el cerebro humano sigue siendo un universo, sí, aunque sí, cada vez se está avanzando más y bueno, pues nos esperan, estamos al comienzo, ¿vale? De hecho, la medicina personalizada, individualizada, cada vez está, no más de moda, pero cada vez está más presente en nuestra sociedad, ¿vale? Porque estamos viendo de que todas las enfermedades y déficit y trastornos mentales tienen una misma raíz, ¿vale? Que es el sistema nervioso, ¿vale? Como hablamos también en la primera sesión, es decir, en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, está constantemente bombardeado de información, ¿vale? Es decir, gracias a, bueno, mediante las pantallas, los ordenadores, es decir, oímos todo el día, luego vemos todo el día, tocamos todo el día, es decir, que los cinco sentidos están todo el día en alerta, ¿vale? Cosa que el sistema nervioso no descansa, ¿vale? Vale, vamos a ver. Así es, como dice Robert Silva, estimular el desarrollo de la habilidad. Pues sí, porque muchas veces nos sorprendemos de las capacidades que podemos tener. No soy partidario de lo que dicen que utilizamos el 10% del cerebro, más que nada nos podemos, es decir, el cerebro, cuanto más cosas nuevas, más conexiones se llevan a cabo mediante nuevos aprendizajes, es cuando el cerebro se utiliza todo el potencial. ¿Bien? Es decir, es importante, no hay edad. De hecho, hay un libro muy interesante de de, de una científica, Rita Levi Montalcini, que dice que no hay edad para estimular el cerebro y mediante el estudio, ¿vale? Recurrente y durante toda la vida. Vale, ¿qué más? ¿Qué opina de la telepatía? Oh, pues no sabría qué decir. Yo la verdad no creo mucho. Seguramente exista que hay personas que tengan esa capacidad para poder contactar con... No sabría qué decirle porque no sé. No sé cómo funciona, la verdad. Lo miraré, lo estudiaré y en la próxima sesión le comentaré mi opinión al respecto. No sé si exactamente la telepatía es un tipo de inteligencia, pero tiene que ver mucho con la inteligencia espiritual, tiene que ver también con la intuición, eh, y todo eso tiene que ver con la inteligencia intrapersonal, ¿vale?
Ah, ¿qué más? Vale, me pone aquí Ledis María, la facilidad para aprender idiomas, ¿a qué tipo de inteligencia corresponde? Yo diría de la lingüística verbal, ¿vale? Es decir, junto a la inteligencia intrapersonal, que desarrollando la inteligencia intrapersonal nos va a ayudar y mucho para fortalecer, para mejorar, desarrollar lo que es la atención, la concentración, para poder aprender nuevos idiomas. Sí, estoy de acuerdo con Eric, que dice que el conocimiento, la disciplina y hábitos sanos ayudan al desarrollo personal, a abrir las puertas de la percepción. Eso es, como hablamos antes, lo de la intuición y la telepatía, yo creo más bien que sí, que sigue siendo de la inteligencia intrapersonal, ¿vale? Saludos de la República Dominicana, también aquí hay de Costa Rica, de Chile, de Ecuador, de Phoenix, Arizona. Vale. Vale, Julio Santos nos pone, ¿qué tan complejo es el estudio de cada individuo en la neurociencia? Pues la verdad, cada persona es un mundo y habría que ver de manera personal, ¿vale? El diagnóstico, ¿vale? Es decir, no todos los cerebros son iguales. En la forma así, las conexiones, en el funcionamiento es muy parecido, pero luego cada persona es un mundo debido a sus creencias, a su pasado, ¿vale? Inclusive podemos remontar a la genética y no vidas pasadas, me refiero a personas, por ejemplo, no de herencia, pero por ejemplo de los abuelos o bisabuelos, es decir, todo eso al final se va, se va pasando, ¿vale? ¿Cómo explicarlo? Sí, de vidas, como quien dice, ¿vale? Es decir, que es una continuación, ¿vale? Como dije en la primera sesión, es decir, en Suecia, en la época, creo que en el 1900 o algo así, hubo hambrunas, ¿vale? Porque no había comidas y todo eso, bueno, pues ha retocado, ha tocado y ha metilado también lo que son los genes y eso se ha ido pasando de generación en generación, ¿vale? A ver, por fin. Pues a nivel de donde más avanzados están en temas de neurociencia, España es uno de los países donde están muy avanzados, ¿vale? Uno decir que es la cuna de la neurociencia, Estados Unidos también con el proyecto BRAIN, junto a qué época el expresidente Barack Obama sigue su curso, ¿vale? Para lo que vimos, la finalidad, que es entender realmente lo que nos pasa, ¿vale? Y de cómo funciona el cerebro. Es decir, son varios países. De hecho, en ese proyecto el Brain son muchos países diferentes que están implicados, ¿vale? Porque hay científicos, hay físicos, hay ingenieros, ¿vale? Matemáticos, que son los que están de verdad cambiando el estudio del sistema nervioso, ¿vale? Mira, nos saludan desde Perú. Vale, ¿cómo impactan los videojuegos al cerebro? Pues la verdad, muy parecido a los teléfonos, ¿vale? Tenéis que saber que, por ejemplo, cuando vemos una película, cuando jugamos, en este caso también los juegos, videojuegos, es decir, que nuestros sentidos, ¿vale? Están bombardeando, ¿vale? Es decir, cuanto más tiempo se pasa delante de un videojuego, es decir, el sistema nervioso cada vez se vuelve, como quien dice, más agresivo, ¿vale? Es decir, es como una droga, hoy lo estaba leyendo que era como la cocaína, es decir, porque claro, estamos delante de un videojuego, vemos la pantalla, pero luego hay sonidos también, y luego está los dedos, es decir, que hay muchos sentidos, ¿vale? Que están, que intervienen, ¿vale? Y es decir, que nuestro cerebro, cuanto más tiempo, si no descansa, está todo el día bombardeando por los sonidos, por las imágenes, por el tacto, y la verdad, pues nos estamos dando cuenta de que aparte de que es una adicción grave, que los niños no descansan y cada vez están más nerviosos, o sea, estar expuesto tanto tiempo, ¿vale?
y el sistema nervioso no descansa, es decir, allí provocan insomnio, nerviosismo y una serie más de enfermedades contemporáneas, ¿vale? De la que nos estamos encontrando, ¿vale? Vale, y Peñata, ¿vale? Nos pone cómo funcionan las técnicas para mejorar la inteligencia, ¿vale? Son muchas, es decir, en el libro encontraréis técnicas, ¿vale? Para poder desarrollar, por ejemplo, la lógica matemática. Hay un juego de niño que solíamos utilizar que es el abaco, ¿vale? Como os dije, para la corporal y en sinestésica, la inteligencia, es, por ejemplo, la práctica de de algún deporte o disciplina que permite la unión cuerpo y mente, como en este caso, que es el yoga, ¿vale? O el pilates. Para el tema de la inteligencia intrapersonal también, es decir, como os comenté antes, la práctica del teatro, ¿vale? Que permite explayarse y quitarse la vergüenza, por ejemplo. Es decir, cada inteligencia tiene una manera de poder desarrollarla, ¿vale? A ver, vamos aquí. Cristian Rondón nos dice, hace unos años salió la película Anon. Pues no sé decirle porque no la he visto, pero bueno, me la voy a anotar para poder verla. Sí, por lo que me dice es una ciudad futurista para controlar en otros casos el crimen. Me llama la atención el tema de los derechos y usted plantea para poder, sí, por eso mismo, es decir, como se dice, la realidad supera la ficción, ¿vale? De ahí los neuroderechos para poder evitar o poner frenos o un tope, ¿vale? Para no llegar a esa ficción, ¿vale? Mira, nos saludan desde Honduras. Gracias a todos por participar, ¿eh? Pues Joel Trejo nos pone cómo puede influir la neurociencia en la economía o política mundial. Pues es lo que vimos. De hecho, estamos viviendo una sociedad del control. De hecho, estamos rastreados en el teléfono móvil, sabemos todo lo que hacemos, todo lo que vemos, dónde estamos, nos llegan publicidad, es decir, que estamos rastreados, ¿vale? Es como lo vivimos antes un poco el tema de neurociencia, ¿vale? Es decir, gracias a los algoritmos, ¿vale? Y la información, es decir, saben realmente todo gracias a ese tipo de mala praxis, ¿vale? Para poder bueno, pues controlarnos y saber, pues es como el teléfono, es decir, es la adicción, claro, saben cómo engancharnos, porque saben qué es lo que nos gusta y nos bombardean día tras día y durante muchas horas seguidas para no poder desconectar del teléfono, ¿vale? Entonces eso se plasma en la economía y luego, bueno, pues es como le llamamos el control. Vale, ¿qué más? Gracias, Iliana, por la presentación. Sí, es increíble el cerebro, y es decir, es importante, aunque sea tener nociones, no entro en cosas más profundas, temas de, por ejemplo, cómo funciona la amígdala o la cingula, es decir, son conceptos sencillos para poder entender, ¿vale? Gracias, Julio Santos, por el comentario de muy buena clase. Me alegro mucho que os guste. Vale, vamos a recuperar otras preguntas. ¿Alguna duda? Si tenéis más dudas. Vale, que me dejo un montón porque sois muchos que me estáis haciendo preguntas. A ver. A ver. Vale.
Al final lo que trata la neurociencia es conocer, entender de cómo funciona el cerebro para prevenir ciertas dolencias, saber de que el sistema nervioso es fundamental, entenderlo, porque de ahí se pueden tener, se pueden coger muchas enfermedades, ¿vale? Como tal hablamos, la depresión, la ansiedad, el tema de ictus, el Parkinson, todo eso está relacionado con el sistema nervioso, ¿vale? Y claro está, eso afecta al resto del cuerpo, a la biología, a los músculos, a los tendones, es decir, una cosa va interrelacionada con la otra. La neurociencia lo que trata es de descifrar el sistema nervioso, ¿vale? Porque eso, el sistema nervioso, al final afecta a todo lo que es la otra parte del cuerpo biológico, ¿vale? A ver, a ver, a ver. Sí, volviendo a una pregunta que me llamó la atención de industria de Israel, no, era, sí, Valentina Dávila, que pone: es posible decir que recordar de manera consciente e inconsciente provocarse la mala o la corta memoria. Es un apartado muy importante y a tener en cuenta la memoria, porque al final todo lo que nos ha pasado desde que nacemos, inclusive cuando somos fetos, es decir, las experiencias va dejando huella en la memoria, ¿vale? De, de olvidar de manera conscientemente, sí, seguramente sí pueda, pero claro, es como trabajo, es con mucho trabajo entender de cómo funcionan, ¿vale? Para poder apagar, como hablamos antes, los genes gracias a la epigenética, se podrá llevar al tema de la memoria también. Abigail Rozas pone: el hemisferio izquierdo es el que se desarrolla gracias a la música. Tenemos pues que aprender algo de música para poder ser más sensitivo. Pues es como os dije, es decir, si algo no dominamos o no sabemos, siempre se puede mejorar, porque al final cuando se aprende algo nuevo se mejoran eh, los conductos sinápticos, ¿vale? Es decir, las autopistas sinápticas, gracias a la neuroplasticidad, se logra poder reconducir y resetear conductas indeseables, ¿vale? Es decir, todos los nuevos aprendizajes, cuanto más mejor, y con la edad también permite eh, eh, dar vida y estimular la plasticidad cerebral, ¿vale? A ver qué preguntas hay. Pues de Darincha dice: buenas tardes, el sistema nervioso y el cerebro, como usted bien dice, tiene mucha relación. ¿Qué debemos hacer para lograr un equilibrio? Buena pregunta. Es decir, un equilibrio, por propia experiencia, está en los extremos, ¿vale? Un equilibrio mental, sobre todo a nivel, es el autoconocimiento, ¿vale? Es conocerse realmente, es decir, donde fallamos para poder mejorar, ¿vale? Pero siempre, siempre es conociendo, sabiendo, tener conocimientos básicos de cómo funciona el cerebro para poder usar esa herramienta a favor, ¿vale? Es decir, si sabemos cómo funciona el sistema nervioso, pues eso nos va a permitir estar más tranquilo, a evitar tanta exposición a los videojuegos, ¿vale? A las pantallas, a los teléfonos móviles, y por ejemplo pasar ese tiempo a respirar más o a hacer más deporte, a comer mejor. Es decir, al final es un todo, ¿vale? Es un global, no es solo el sistema nervioso.
pero si tenemos el sistema nervioso equilibrado, regulado, eso nos va a permitir regular lo que es nuestro propio cuerpo, ¿vale? Es como le llamo la regulación vital. A ver si tenéis alguna pregunta más. Y ya por último, como pone Rafael Suárez, la inteligencia emocional es el apoyo que necesita el sistema nervioso para que exista el equilibrio. Hay que saber que la inteligencia emocional hay cosas antes, ¿vale? De poder tener emociones, ¿vale? Porque antes es lo que comentamos, lo de los receptores sensoriales, la primera cosa, por ejemplo, que se ve, la interpretación y cuál interpretación se le da a lo que, por ejemplo, lo que se ve, ¿vale? Esa información que va directamente al cerebro y va a la médula espinal, ¿vale? Eso es lo que provoca tener emociones, luego pensamientos y luego sentimientos, ¿vale? Es decir, no en ese orden, pero hay que saber que son varias etapas hasta llegar a, a vivir emociones, ¿vale? Llamémoslos la raíz biológica de las emociones. Gracias a todos vosotros. Con esto ponemos fin a esta conferencia. Espero que os haya gustado. La próxima sesión será el 16 de enero, ¿vale? Y veremos todo el tema de la neurociencia, cómo se lleva a cabo el talento para hablar de los recursos humanos, de la creatividad, del I más D más I, para poder trabajar y vivir mejor. Gracias a todos y que tengáis una excelente tarde. Adiós.